tenemos otros, logramos estar en otros espacios y jugamos otros papeles, por suerte, a nivel de la sociedad, a nivel mundial. Sin embargo, lamentablemente, hay aspectos de la discriminación y hay aspectos de los derechos humanos de las mujeres que no los logramos efectivizar y gozar ampliamente. Y de eso, bueno, va a ser el pequeño recorrido que voy a estar haciendo. Adelante. Entonces, lo primero es decir, ¿por qué derechos humanos, no? Los derechos humanos son para todas las personas, los derechos humanos no dependen de nada, sino que todas las personas, por el hecho de ser humanas, tenemos esos derechos humanos que se establecieron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Una de las cosas, el primer artículo que plantea esa declaración, es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ya este primer artículo tiene muchas barreras para que se pueda realmente, un artículo que es tan incuestionable, una idea, ¿no?, que es tan global, en la que todas las personas difícilmente no hagamos acuerdo con esta idea. Aún así, si nosotros nos ponemos a mirar la realidad, vemos que no todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Cuáles son algunos aspectos que generan barreras para que eso suceda? Bueno, las inequidades económicas, sociales, políticas, podríamos también incorporar las territoriales, las ideas de supremacía, de superioridad, de que hay grupos sociales que son superiores o que tienen algún atributo que los pone en un lugar de superioridad en relación a otros, las ideas de normalidad, de que hay una forma de transitar por la vida, de llevar adelante las relaciones afectivas, por ejemplo, todo lo que fue la lucha por las personas homosexuales para salir de esa categorización que en un momento se hizo de que la homosexualidad era una enfermedad mental, ¿no? Y así podríamos hablar de muchas ideas de normalidad, ¿no? ¿Cuál era la familia normal? Hubo que luchar mucho también para que se reconozcan que hoy existen distintos modelos de familias. Y están las familias ampliadas, las familias ensambladas, las familias de dos mamás, de dos papás. Sin embargo, esta idea, ¿no?, de que lo esperable y lo normal es una determinada forma, ha generado mucha discriminación y ha colocado a muchas personas en espacios de no libertad y de desigualdad. Adelante. Y si miramos un poquito la historia, podemos ver cuántas prácticas han sido justificadas con argumentos de, por ejemplo, la inferioridad biológica, ¿no? Porque esas inequidades de las que hablábamos, o esas desigualdades de las que hablábamos, muchas veces se han naturalizado en la historia de la humanidad, apelando a argumentos de inferioridad. Por ejemplo, la esclavitud, ¿no? ¿Cuánta teoría se desarrolló respecto de que las personas afrodescendientes tenían determinada inferioridad biológica que hacía que fueran menos inteligentes, menos capacitadas para desarrollar determinadas cuestiones, y por lo tanto la esclavitud era legitimada, ¿no? Lo mismo el racismo, lo mismo la dominación de las mujeres. Bueno, ¿cuántos aspectos de las mujeres que se colocaban en las mujeres, muchas veces se las definía con esos argumentos de inferioridad? Las mujeres somos más débiles, tenemos menos fuerza, tenemos menos capacidad de liderazgo, somos muy sensibles, entonces no tenemos ese don de mando y esa capacidad de poder dedicarnos a las grandes decisiones, o las mujeres somos maternales y entonces tenemos que estar adentro de nuestras casas y cuidando a nuestros hijos, mientras que los hombres tienen otras características que les permite el dominio del espacio público. La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Son chicos, no saben, los tenemos que enderezar, entonces con el dolor del alma aplico este castigo físico.
La violencia hacia las personas en situación de discapacidad, desde la violencia de la exclusión, la violencia directa y física, porque muchas veces tienen dependencias físicas, en otros casos emocionales o psicológicas, que hacen que sus cuidadores tengan actitudes abusivas. En una época antigua, a las personas con discapacidad se las desechaba, se las mataba o se las dejaba abandonadas. Todo lo que ha sido y todavía sigue siendo la persecución hacia las personas LGTBI, esas terapias de reconversión, que son verdaderas sesiones de tortura, donde lo que se intenta es que la persona cambie su sentir, o la exclusión y la discriminación y la violencia de las personas trans, travestis, transgénero. Bueno, el exterminio de algunos pueblos, ¿no? El exterminio del genocidio del pueblo judío, del pueblo armenio, del pueblo guatemalteco y tantos otros, ¿no? También con esos argumentos de supremacismo y de inferioridad biológica de los oprimidos, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Que es un poco lo que nosotros hoy vamos a estar conversando, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia con la situación de las mujeres? Fue necesario determinar que los derechos de las mujeres también eran derechos humanos, porque no alcanzó con esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y porque se empezó a analizar que las violaciones a los derechos humanos que sufríamos las mujeres a causa del género, de los roles, de los estereotipos, requerían una declaración específica de reconocimiento y protección de nuestros derechos. O sea, no nos alcanzaba a las mujeres con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí tuvieron mucha importancia los movimientos feministas. Entonces acá en la siguiente vamos a ver un poco cómo los movimientos feministas a lo largo de la historia han sido los primeros que han colocado esta discusión, ¿no? Y han colocado esta mirada. Bueno, las mujeres no tenemos los mismos derechos. Ya en la época de la Revolución Francesa, ahí está Olympe de Gouges, que ella decía, si las mujeres podemos subir al cadalso, nos guillotinan, entonces deberíamos también subir a la tribuna, ¿no? La tribuna que era ese lugar como el Parlamento. Y ella fue guillotinada por esa idea, ¿no? Esa idea tan revolucionaria de que las mujeres también podían ser ciudadanas, podían alzar su voz, podían ser elegibles. En aquella época las mujeres exigían educación, trabajo, derechos patrimoniales, que se acabara la violencia. Luego el movimiento feminista de fines del 1800, principios del 1900, pensó que era muy importante que las mujeres lográramos el voto, y que logrando el voto ya íbamos a ser consideradas ciudadanas de primera categoría. Y cuando se logra ese voto, con un esfuerzo muy grande, donde esas mujeres fueron perseguidas, encarceladas, excluidas y discriminadas por pedir algo tan básico, ¿no? Que para las mujeres de hoy, para las adolescentes de hoy que van a cumplir 18 años, el ir a votar es algo totalmente naturalizado, ¿no? Algo que está presente en la vida de nosotras. Sin embargo, eso se logró gracias a la lucha de movimientos feministas en distintos países y que tuvieron que sufrir las consecuencias, ¿no? Para algo tan básico como votar. Adelante. Y también los movimientos feministas en los años 60, con toda esa efervescencia en esa época, empezaron también a denunciar que no solamente alcanzaba con votar, que las mujeres al habernos incorporado al ser consideradas ciudadanas, no se había logrado derribar en ese momento las desigualdades. Y entonces empiezan a mirar también qué es lo que pasa en la esfera privada, en la esfera personal, en las relaciones interpersonales y afectivas.
Y ahí empiezan a denunciar la violencia dentro de los hogares, ¿no? La violencia dentro de los hogares que hasta ese momento era considerada parte de las relaciones entre las personas y parte de lo que la vida matrimonial te deparaba. Y obviamente también la violencia hacia los niños, ¿no? O sea, estaba absolutamente naturalizado en las sociedades que así era. Que las mujeres quedaban dentro de casa, que podían ser castigadas y golpeadas si sus compañeros varones no consideraban que era necesario, y por eso empiezan a hablar de que lo personal también es político, en el sentido de que son derechos humanos los que están en juego, ¿no? Cuando se dan todas estas situaciones. Y lo personal también empiezan a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a una planificación de el tener hijos, el acceso a la píldora anticonceptiva, el acceso al aborto, las violencias sexuales. Ellas empiezan a denunciar la violencia sexual dentro del matrimonio, algo impensado, ¿no? Porque el débito conyugal implicaba eso, que las mujeres tenían que cumplir con ese deber a como diera lugar, ¿no? Y una de las ideas que con más fuerza empiezan a instalar es esta idea de que la diferencia sexual no debe implicar desigualdad. Podemos ser diferentes, decían ellas en ese momento, los varones y las mujeres, pero eso no supone que por ser diferentes seamos desiguales. La siguiente. Y yo acá saqué una copia de una libreta de matrimonio del año 68, que una participante de un taller me facilitó. En realidad, en el año 68 se ve que habían quedado algunos ejemplares viejos porque ya se había cambiado el código, pero bueno, en el Código Civil uruguayo estaba esta frase, ¿no? Que calculo yo que quizás muchas no la habrán leído, porque si no, no sé, esa última frase que dice el marido debe protección a su mujer y la mujer obediencia a su marido, ¿no? Estaba absolutamente normalizado, legitimado y legalizado, que las mujeres debíamos obediencia a nuestros maridos. Yo no sé cuándo cambió el Código Civil, pero no sé si fue en el año 40, por ahí. O sea, cuando las mujeres ya votábamos, éramos ciudadanas, entrábamos a la universidad, pocas, pero bueno. Cuando nos casábamos, teníamos esta frase que hoy, si bien la frase no está escrita, o la idea no está escrita, el concepto, esto se mantiene en muchas relaciones, ¿no? Y esto es la base de las relaciones de violencia. Adelante. Esto solo rapidito, plantear que la CEDAW, a la CEDAW, que es una declaración, una convención internacional que habla sobre la discriminación de las mujeres y en la que los estados que la suscriben se comprometen a trabajar para transformar esa discriminación, se le dice que es como la Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? La Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres, la CEDAW. La CEDAW es muy importante, porque, por ejemplo, Uruguay la ratificó. O sea, para Uruguay la CEDAW es una convención que Uruguay tiene que cumplir. La Conferencia de Derechos Humanos de Viena, que declara que los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos. La Convención de Belén do Pará, que habla sobre la violencia hacia las mujeres. Pero esto lo pasamos muy por arriba, pero me importaba que tengamos presente que hay instrumentos internacionales que, gracias, ¿no?, al activismo de muchas mujeres feministas, se logra generar estos documentos que son muy importantes y que nos ayudan a exigir que el tema de los derechos humanos de las mujeres y el tema de género es un tema prioritario y que debe estar incorporado en todos lados, ¿no?, en todas las dimensiones de la vida de una sociedad. Por eso, hoy también estamos hablando de esto acá, ¿no?, porque esto tiene que ver con una mirada internacional de que tenemos que lograr abrir este tema y colocarlo en nuestras agendas. Adelante.
A partir de estos movimientos feministas que avanzan, ¿no? Que van como denunciando, mostrando, desnaturalizando, también la academia, las universidades hacen sus aportes. Y ahí empiezan a haber estudios, lo que se llamó los estudios de las mujeres en algunas universidades, que el objetivo mayor era poder traer cuál ha sido el aporte de las mujeres en la historia de la humanidad, ¿no? Traer el punto de vista de las mujeres y mostrar cómo la historia, la ciencia, la justicia, la religión también, han sido construcciones desde el punto de vista de los varones, ¿no? Y cómo cuando se cuenta la historia desde un punto de vista, se deja de contar otra parte de la historia, ¿no? O se invisibiliza otra parte de la historia. Entonces, estos estudios fueron muy importantes para traer a la visibilidad el aporte de las mujeres. Hoy, por ejemplo, hay un trabajo bien interesante de hacer visible el aporte de las mujeres a la ciencia, ¿no? Y hoy, ¿cuántas mujeres científicas en Uruguay tenemos que están haciendo un montón de cosas? Sin embargo, eso queda bastante opaco. Los estudios de la masculinidad también hicieron aportes bien interesantes respecto de cómo se construye esta masculinidad patriarcal, machista, hegemónica, qué ideas la sostienen, cómo se reproduce la violencia, y todas las teorías de género que empiezan a hablar de eso, ¿no? Que empiezan a decir que en realidad este orden natural, o esta idea de la naturaleza femenina y la naturaleza masculina, en realidad es una construcción cultural, que no hay algo que viene en los genes, o en las hormonas, o en lo que fuere, en la cuestión hereditaria, que haga que las mujeres seamos y tengamos determinadas características y estemos mejor preparadas para desarrollar ciertas tareas, y que los varones tengan determinadas otras. Que en realidad esas diferencias hormonales, genéticas, cromosómicas, no hacen a la construcción de la desigualdad, sino que todos los aspectos relacionados a cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un varón en una sociedad es una construcción cultural. Entonces de ahí aparece el tema género, ¿no? ¿Qué significa el tema género? El concepto de género nos permite analizar eso, nos permite visualizar que la diferencia entre varones y mujeres es una construcción cultural. Entonces, en aquella época se hablaba de que el sexo era algo biológico, ¿no? Que las mujeres nacíamos varones, perdón, las mujeres nacíamos mujeres y los varones varones. Y que sobre esa diferencia se construía toda esta cuestión de género, ¿no? De los mandatos, de cómo debe ser cada uno. Luego se avanza y hay nuevas teorías que cuestionan esto de que el sexo es algo biológico, y también dicen que esa división de los cuerpos en varones y en mujeres es una construcción cultural. Pero eso es otra charla, ¿no? Que nos abre a una mirada de la diversidad, a una mirada que nos aleja del binarismo. Pero bueno, yo quiero quedarme en esta línea de trabajo, porque esa es otra gran reflexión, y habría que conversar mucho para avanzar en eso. Entonces, el género lo que nos permite es analizar cómo una sociedad va determinando lo que se espera de un varón, lo que se espera de una mujer. Y cómo eso que se espera tiene una relación jerárquica y establece relaciones de poder. O sea, no es inocuo como una sociedad dice que tienen que ser los varones y tienen que ser las mujeres, sino que eso en sí mismo, esas determinaciones, esos mandatos, establecen relaciones jerárquicas y establecen, por lo tanto, relaciones de poder. Todo lo que está relacionado con las mujeres tiene una valoración menor que lo que está relacionado con los varones. Entonces, el trabajo doméstico
tiene, bueno, primero que durante muchos años no se lo consideró un trabajo, ¿no? El trabajo dentro del hogar, sino que se lo consideraba como parte del amor, el amor maternal, el amor de pareja, que una mujer tuviera su casa en las mejores condiciones y criara a sus hijos, ¿no? O sea, en nombre del amor se invisibilizó durante muchos años tareas de trabajo que además tampoco se les ponía un precio, ¿no? Un valor económico. Sin embargo, las tareas que realizaban los varones eran tareas que o tenían un valor económico importante o tenían un valor de prestigio social también importante. Entonces, esto es como de las primeras cosas. Y cuando uno empieza a mirar la realidad desde la mirada de género, a veces lo llamamos desde los lentes de género, nos permite ver cosas que antes no veíamos, ¿no? Y nos permite darnos cuenta de cuántas cosas nosotros y nosotras reproducimos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestros espacios de militancia, en donde seguimos reproduciendo ese orden cultural, social, que es jerárquico, que es opresivo para las mujeres, que genera discriminación, que genera exclusión, desde los chistes a veces, ¿no? Misóginos, desde el poder aceptar y naturalizar en un grupo de WhatsApp de varones que se estén mandando videos íntimos, sexuales, y se estén compartiendo, ¿no? Eso cuando lo que eso genera es colocar a las mujeres como un objeto, ¿no? Y así podríamos dar muchos ejemplos. Vamos a la siguiente. Entonces, la perspectiva de género nos permite eso, ver cómo la diferencia sexual se expresa en inequidad de género, donde lo masculino es más valorado que lo femenino. Y ahí, bueno, otra vez Mafalda, ¿no? En esto de mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras, ¿no? Entonces, como las mujeres cuando empezamos a ganar el espacio público, ese espacio que estaba prohibido para nosotras, ¿no? Empezamos a generar la doble y la triple jornada. Mi suegra ya falleció, ¿no? Pero con 90 años me decía, nena, ustedes son unas bobas, las feministas, porque trabajan y además hacen todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, algo de eso nos pasa, ¿no? La doble y la triple jornada. Trabajamos adentro de casa, trabajamos afuera y además somos las que cuidamos, somos las que vamos a la olla popular, las que sostenemos el merendero, las que nos hacemos cargo de nuestros adultos mayores. Eso sigue estando muy fuertemente instaurado en nuestra sociedad. Adelante. Y acá, cuando uno se pone esos lentes de género y mira el modelo, uno puede decir, bueno, convengamos que hoy los varones cuidan, crían, acompañan a las mujeres a los partos, cambian pañales, convengamos que hacen las tareas domésticas juntos, que hay una mujer vicepresidenta, que hoy las mujeres están en espacios de poder, que van a la universidad, o sea, muchas cosas podemos nosotros analizar de los avances, ¿no? De hecho, esa guía de la buena esposa es impresionante porque es de los años 50, ¿no? Las 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Yo puse algunas, pero si tienen la oportunidad de bajarla de la web, realmente te querés morir porque es dulce hermosa, ten lista la cena, espera con los niños dormidos para cuando él llegue, alcánzale las pantuflas, bueno, una cosa... Y estar bonita. Por supuesto, por supuesto. Y la casa limpia, y en un ambiente silencioso para que él no... Bueno, todas estas cosas, pero que en realidad venimos de ahí. Y estamos hablando del año 50, no estamos hablando de 500 años atrás, ¿no? Entonces, nosotros venimos de esa idea del lugar de las mujeres y el lugar de los varones, y de la desvalorización que tiene el hogar, ¿no? Cuando hay una mujer embarazada en un trabajo, muchas veces se considera un problema, ¿no? Y muchas mujeres jóvenes, son un problema porque se embarazan y después faltan, se certifican, los hijos se enferman, ¿no? Y en realidad
todo lo relacionado con lo que es la reproducción de la vida, que es el cuidado, el tener un hogar, un lugar donde uno reproducir, ¿no? La fuerza de trabajo, descansar, tener su ropa limpia, todo eso es absolutamente desvalorizado en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque lo hacemos las mujeres. Entonces, si las tareas que desarrollamos las mujeres están muy desvalorizadas en términos de los salarios que se pagan. El trabajo doméstico, las maestras, las personas que cuidan a los niños, las mujeres que cuidan a los adultos mayores, las acompañantes de sanatorio, ¿no? Son tareas totalmente desvalorizadas, no tienen prestigio social, porque las realizamos las mujeres y además se pagan muy mal. Que, por ejemplo, un neurocirujano, ¿no? Que se le pagan fortunas, un anestesista, un jugador de fútbol, bueno, obviamente que ahí entran otras dimensiones a tallar, no solamente la de género, pero la de género también está presente, ¿no? En aquellas profesiones feminizadas, o en aquellas tareas que le llamamos feminizadas, son las profesiones y las tareas en donde los sueldos son bajos. Esto de los estereotipos, esta foto de la película Billy Elliot, que si alguien no la vio se la recomiendo, es una hermosa película de un niño que quiere ser bailarín de ballet, y el padre tiene una idea sumamente machista, y bueno, y cómo ese padre, por el amor a su hijo, va logrando aceptar, ¿no? Aceptar que su hijo es un bailarín, pero todo lo que tiene que pasar. Entonces, esto habla de los estereotipos de género. Uno a veces dice, ¿qué tiene que ver que las nenas jueguen con las muñecas y que los varones jueguen a ser superhéroes con la violencia, ¿no? Con la violencia y con el femicidio. Y en realidad esto es la base, ¿no? Es la base donde seguimos reproduciendo la idea de que las mujeres, a las niñas las tenemos que entrenar para cuidar, para estar dispuestas a cubrir las necesidades de los demás, y a los varones los tenemos que criar para salvar el mundo, ¿no? Para hacer grandes cosas, para estar en lugares muy prestigiosos. Y esto parece en algo tan nimio como es el juguete que le voy a regalar a mi hijo, o el juguete que le voy a regalar al amiguito de mi hijo. Pero sin embargo, eso tiene una base en lo que la sociedad, hacia dónde la sociedad está orientando a las mujeres y a los varones. O sea, no hemos logrado romper, ¿no? Romper la idea de que las nenas son las princesitas rosas, delicadas y dulces, que tienen que ser rescatadas por el príncipe, que tiene que ser valiente, fuerte, avesado, que enfrente los miedos, que enfrente el peligro. O sea, esa idea de lo que son los varones y son las mujeres, la seguimos reproduciendo permanentemente. La siguiente. Vamos a ver este video. Es un video que la última parte es un poco fuerte, pero yo lo elegí porque nos muestra cómo la sociedad de hoy sigue reproduciendo estas ideas de las que veníamos conversando. Vamos a compartir. Si alguien nos escucha, los avisa. Niña más bonita, eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá. Me digo, ay, que me quieras. No te preocupes si los niños se tiran al suelo. Es que le gustas. Que gracias a los niños levantando las faldas son cosas pequeñas. ¿Ves esta puta jugando? Eres un niño. La niña mayor no llora. Tienes que ser buena. Las señoritas no gritan, cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si quieres jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. Qué bonita eres. La niña es tonta, compleja. No te preocupes si te tratan mal, que te piden envidia. Las niñas son mal listas. Ellos siempre juegan mientras que vosotros estudiáis. Déjame quejarte. Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas. Digo no, mejor gimnasia rítmica. La
niñas siempre son más educadas, más calladitas. Informática, no prefieren bailar, pero cuando estás con la falda, no te vayas con nadie, que no somos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. ¿Ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre olvidada de chicos, preguntadoras. Me he enterado de que se la chupas a tu novio, puta, llama para que te recoja. ¿Eh? Mira a tus amigos que vienen a recogerte. No vas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, para haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Pues así para comerme. Andas así para comerme. Me miras así para comerme. ¿Comitas para adelgazar? Qué superficial. La dices pendiente. Tío, que hago la mina gorda. Se me ha cogido porque estamos. Pero follas a todos. Zorra. ¿Un virgen? ¿Qué gira? Está buenísimo. Le toco, me le corta. Ser madre, pero es demasiado joven. ¿Es demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perder lo más importante de tu vida. Me habías demasiado para ir al instituto. Ay, si te arreglas un poco, hija mía. Porque lo que es más fácil es una teta y está todo. ¿Qué para cenar? ¿Qué para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me han planchado la camisa? No queda nada en la bebé. Ahora no puedo hablar, estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirase, lo que darían por tenerte. Si te miro otra vez, le doy. Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres. Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, siempre piensan en lo mismo. Eso te oiga también. ¿Qué más quieres? No es tan bonito de que falta un cuerpo. Te pongas histérica, madre mía, no se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres madrecita. No me digas eso delante de mis hijos, joder. Te pongas esas faldas y no escucho delante. No se hagas hasta tan tarde. Me discutas conmigo. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? Marías. Joder, no te puedo decir nada. Que te calles, que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, no tendrías nada. Si no fuera por mí, no serías nada. Te quiero, nena, por eso te protejo. Te quiero, nena, no me dejes. Eres una mala madre, eres una mala esposa, eres una mala hija. Que no me dejes, que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato. Que no me dejes. Muerta. Es muy fuerte, pero bueno, ella es una actriz maravillosa, ¿no? Maravillosa. Cómo te va llevando, la verdad que es maravillosa. Te olvidas de dónde estás. Y el texto es maravilloso porque te va mostrando que hoy las mujeres tenemos muchos más derechos, muchas más libertades,
pero siempre estamos ceñidas, ¿no? A unos límites de los cuales no podemos cruzar. Porque si cruzamos esos límites, entonces nos convertimos en esas cosas que ella decía, ¿no? Demasiado vieja, demasiado joven, gorda, flaca, ¿qué pollera te pusiste? ¿Qué hiciste? ¿Te violaron? ¿No? Dijiste que no. En estos últimos tiempos se ha hablado mucho de la cultura de la violación, ¿no? Que tiene que ver con eso, con que muchas veces esa mentalidad machista justifica la violación, responsabiliza a las víctimas de la violencia sexual, y digo mentalidad machista que está en todas las personas, ¿no? En las mujeres, en los varones, en todas las personas. En realidad, cuando hablamos de género y de derechos humanos de las mujeres, incluso de feminismo, no estamos hablando de que el problema lo tengan los varones o que esto sea una lucha entre mujeres y varones, sino que lo que estamos hablando es de cuestionar un modelo que nos lleva a eso, nos lleva a la violencia, a la opresión, a la exclusión, a la discriminación de las mujeres. Obviamente no en todos los casos en donde estamos inmersos en esta cultura machista, no en todas las familias se termina en una situación de violencia de género y mucho menos de femicidio, pero es lo que está en la base, ¿no? Esa creencia de que la mujer que anda con varios es una puta, como se dice acá, en cambio el varón que está con varias es un ganador, ¿no? Entonces, la misma práctica sexual para las mujeres implica estar ubicadas en un lugar de enorme estigmatización, pero también nos expone a la violencia, ¿no? Porque la mujer, que es una puta, yo traigo siempre el ejemplo de lo que sucedió en Santa Teresa, ¿no? El baño de Santa Teresa, que la mujer entra al baño y ofrece a los que están ahí hacer sexo oral, y ella es filmada, y luego ese video se viraliza, y ella es condenada al escarnio público, ¿no? Porque está puesta como la loca, la puta a la que todos podemos usar, y además a la que podemos destruirle la vida haciendo una condena de esas características, sin considerar que esa muchacha no estaba en condiciones de consentir nada porque estaba absolutamente intoxicada, ¿no? Que eso nos lleva a un escenario de violación grupal. Pero bueno, eso nunca, la justicia nunca avanzó en eso. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una moral para los varones, hay una libertad sexual para los varones, y hay una moral y una libertad sexual restringida para las mujeres. Y así en muchas cosas. Un varón que no tiene hijos no es cuestionado. Una mujer que no tiene hijos, inmediatamente está puesto el foco en ella, ¿no? Se la cuestiona. ¿Cómo que no vas a tener hijos? ¿Que te vas a arrepentir? Y así podríamos analizar muchísimas situaciones en las que la misma práctica para la mujer es una práctica que la termina discriminando y excluyendo, y para el varón es una práctica que lo catapulta. Por ejemplo, los jueces y las juezas que empiezan su carrera teniendo que ir a los departamentos más lejanos del interior. Y los jueces se van solos, dejan a sus familias acá y se van solos de lunes a viernes, y los fines de semana vuelven. Las juezas mujeres arrastran a su familia hacia donde ellas van. Y si una mujer no lo hace, es mal vista, ¿no? Como que abandonó a sus hijos y a su marido y se vino acá, seguramente se vino a loquear, ¿no? Entonces, podríamos hablar horas en relación a este tema, y sobre todo en relación a lo que tiene que ver con la cultura de la violación, que es una de las cosas más duras que hoy estamos transitando las mujeres, porque además, cuando las mujeres salimos a denunciar, por ejemplo, en las redes sociales, esto que pasó con los testimonios digitales, los scratches famosos, ¿no? Cuando las mujeres salimos a denunciar ahí, inmediatamente fuimos cuestionadas, ¿no? Porque para eso está la justicia, el debido proceso, la inocencia, mirá si escrachan a un inocente, y en realidad lo que ahí será verdad, no será que quedó enojada porque él no le dio corte, y entonces, todos esos cuestionamientos, ¿no? En vez de pensar que para que una mujer genere un testimonio digital y lo tenga que viralizar, es porque no encontró los canales ni la protección
en la forma de sociedad que nosotros tenemos. Entonces habla de un fracaso de nuestra sociedad. Pero bueno, tema largo. Vamos a ir a las últimas diapos, así podemos tener un espacio de intercambio. Algunos números, hay más, yo seleccioné algunos de CEPAL de mujeres que hablan de la autonomía económica de las mujeres durante el primer año luego de la maternidad. Dicen que el salario total de las mujeres se reduce en un 20%, que no se logra revertir eso, y que a los 10 años se reduce en un 45%. Esto es un estudio que es cómo impacta la maternidad en los varones y en las mujeres. En las mujeres la maternidad, en los varones la paternidad. Sobre el trabajo no remunerado dentro del hogar o los cuidados, las mujeres dedican el 65% de su tiempo de trabajo, lo dedican al trabajo no remunerado dentro del hogar. Y el 35% lo dedican al trabajo remunerado. En el caso de los varones, estas proporciones son al revés. Ellos dedican el 65% de su tiempo de trabajo a lo remunerado y un 35% a lo no remunerado. El ranking mundial de brechas de género, que esto se hace, es un ranking que hacen a nivel internacional, coloca a Uruguay en el puesto 85 entre 156 países, ¿no? que están midiendo quiénes son los países que tienen más y menos brechas de género. O sea que Uruguay está bastante por la mitad, pero realmente deja bastante que desear, ¿no? En cuanto a las mujeres en los gabinetes, están en el lugar 129, o sea que hay muchísimos países que han avanzado un montón en cuanto a la participación política de las mujeres. Y en los parlamentos estamos en el lugar 91. A ver el siguiente, si hay más datos. No. Bueno, entonces hay más datos en relación a la violencia doméstica, a la violencia sexual. En la encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, el 80% de las mujeres plantean haber vivido situaciones de acoso sexual. Y en realidad el 80% de las mujeres plantean haber vivido situaciones de violencia basada en género. Las de acoso sexual, un 80%. Las de violencia en la pareja, un 50%. Entonces estamos hablando de datos muy grandes. O sea que nosotros estamos viviendo en un país donde 8 de cada 10 mujeres sufrimos alguna forma de violencia basada en género. Entonces, ese es un tema que es insoslayable. Y si es violencia basada en género, es porque es una violencia que es producida por esas relaciones de discriminación que están en la base de nuestra cultura, de nuestra manera de pensarnos, y que eso atraviesa todos los espacios. Atraviesa los espacios públicos, los privados, atraviesa la educación de los gurises, las familias, las instituciones, las cooperativas, los clubes deportivos, o sea, todo, ¿no? Esto es para transformar esto, y transformar esa forma que nosotros tenemos de ser y de pensar, que es esa forma que es machista, ¿no? El machismo y ese modelo patriarcal lo tenemos totalmente interiorizado, y yo creo que es un trabajo cotidiano, ¿no? Todos los días tenemos que estar atentas y atentos a no estar reproduciendo prácticas machistas, pautas machistas. Y que eso es difícil, porque nadar contra la corriente es complicado. A veces uno tiene que decir, bueno, arruino el cumpleaños de mi tía de 80 por el comentario misógino de mi tío, o la dejo pasar y hago otra cosa, ¿no? Entonces vos sos siempre la amargada, la que siempre está con la misma cantinela, la que dale con el tema de género, a ustedes no les alcanza nada, ¿no? ¿Por qué estás peleadora con la muchacha de la cintita cuando vas a comprar un regalo y te pregunta rosada o azul? Y yo a veces le contesto la que vos quieras, pero ella no sabe qué elegir porque es nena o es varón, ¿no? En fin, son pequeños detalles lo que estoy diciendo, ¿no? O me peleo con todas las mamás de los compañeritos de mi hijo, que cumple 6 años el compañerito, y yo en vez de regalarle una pelota, le regalo un bebote con una mamadera. Bueno, son como, ¿no? Es algo que
que está tan incorporado en nuestra vida, que realmente requiere de esfuerzos personales, pero también requiere de políticas públicas, de políticas institucionales, de acciones concretas, ¿no? De tomar decisiones de donde yo estoy, trabajar activamente para ir transformando estas relaciones de poder, estos estereotipos de género, estas formas y mandatos y estas maneras de pensar la vida que generan tanta opresión y tanta desigualdad. Y entonces cierro esta charla para dejar abierto el debate con una frase de Marta Lamas, que es una pensadora feminista, que ella dice: para que mujeres y hombres compartan de manera equitativa responsabilidades públicas, privadas, políticas y domésticas, se requiere que junto con la entrada masiva de las mujeres al ámbito público, se dé el ingreso de los hombres al ámbito privado. Solo así, el concepto de ciudadanía alcanzará su verdadero sentido, el de la participación de las personas, sin importar su sexo, como ciudadanos con iguales derechos y obligaciones. Y bueno, hasta acá llegamos y dejamos abierto el intercambio. Yo creo, Andrea, que ya tenemos ahí una consulta, ¿no? De una compañera que está hablando algo de la jueza que fue, ahí está, la jueza que fue destituida por hacer evidencia. Ya piden la presentación, que ya aprovecho y ya les comentamos para todos que luego la publicamos en nuestra web y también se las mandamos a los que nos dejen el correo, le podemos mandarla, si vos nos la facilitas. Por supuesto, sí, por supuesto la bajamos y la mandamos. También por el video que generó impacto. Generó interés. Sí. Y bueno, Ivana hace una consulta, la jueza que fue destituida por hacer un video sobre estos micromachismos. También ahí con ella fue muy duro la crítica y la resolución del tema. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Gracias. Sí, yo creo que justamente, ¿no? Hay una idea de que esto es, de que hay un pensamiento que es neutral, objetivo, y otro pensamiento que es ideológico, ¿no? Entonces, esto es ideología de género, entonces una jueza tiene que ser imparcial, y una jueza tiene que ser neutra. Y la realidad es que este pensamiento objetivo, neutro e imparcial, en realidad es un pensamiento patriarcal. O sea, acá hay una ideología que es patriarcal, y acá es una ideología que es feminista, si queremos decirle, o una ideología hacia la igualdad. Entonces, claro, la jueza fue penalizada por justamente dejar en evidencia que existe este patriarcado y este machismo, ¿no? Ella es destituida, no sé si fue destituida, yo no seguí bien toda la conclusión. Sé que se le pidió explicaciones, ¿no? Pero bueno. Sí, y adjudicaron otra tarea. La mandaron a otra tarea. Sí. Pero bueno, la cambiaron, ahí va, sí, van a cambiar. Es eso, ¿no? Es una represalia contra alguien que en realidad lo que está, es como que si ella hubiese salido a hablar de el cuidado del medio ambiente, seguramente no habría tenido esta repercusión, ¿no? Pero bueno, como ella se mete con un tema que en definitiva está cuestionando el statu quo, bueno. Sí. Claudia dice también hizo un aporte allí. Sí. Capaz que Ivana quería hacer un comentario. Sí, Yo ya leí, pero sí. está abierto para que levanten Claro, levanten la mano y que participen, por supuesto. Claudia comentaba, el derecho tiene una mirada androcéntrica, recién en las últimas décadas se incorpora la mirada de género y quienes imparten justicia tienen una mirada machista hacia mujeres o varones. Sí. Quizás, no sé, Claudia, si estás por allí, si querés comentar algo. Sí, digo, un gusto, Andrea, escucharte, y vos hacías un rápido paneo allí de lo que ha sido la evolución, ¿no? Pensemos en Uruguay, que en la Constitución le negaba los derechos civiles a las mujeres, ¿no? En el año 1830 y pico, y recién podemos decir que en la década del 40 empiezan a reconocerse los derechos civiles de la mujer,
y el avance que ha tenido la legislación recién en las décadas del 2000, 2010, ¿no? 2020. Entonces, nos parece hoy, yo me quedo con esto que tú decías, ¿no? Cuando se ejerce el derecho al voto, nos parece algo natural y sin embargo ha sido una pelea de no tantos siglos, por decirlo de alguna manera. Y la preocupación que uno siente porque se avanzan 3 pasos, se retroceden 2, ¿no? Y estamos en esa tensión permanente. Algo que yo también veo con preocupación, que se ha dado en estos 2 últimos años, sobre todo, es el tema de la religión, ¿no? Y la ideología de género, los fundamentalismos, que quizás en Uruguay no es tan notorio, pero en países como Brasil hay persecuciones de todo tipo, ¿no? Sobre todo para las compañeras que están en la defensa de los derechos, ataques personales, ataques a la dignidad y hasta la vida, ¿no? Por tomar un país cercano, ¿no? Pero podríamos seguir por toda América Latina, ¿no? En ese sentido. Tal cual, tal cual. Y acá en Uruguay es como todo, es a la uruguaya, ¿no? Como que velado. Ahí no sé si hay alguien que se quiere despedir. Xiomara, sí, saludarte, Xiomara, y muchas gracias por estar. Está muteada. Estás muteada, ahora sí. Ahora sí. Gracias por la invitación, lo agradezco grandemente y me habría gustado participar un poquito más, pero calculé 1 hora y algo, hice un compromiso previo. Qué pena. Me parece maravillosa la iniciativa, el tema, las discusiones, y antes de salir solamente quiero decirle que se acerquen un poquito más a los problemas actuales, porque hay problemas actuales tan grandes que a veces dejan de lado todavía quién gobierna, quién no gobierna, cuando hablamos de los problemas básicos de nosotras las mujeres, con el clima, con los accesos a la tecnología, o sea, yo creo que hay cosas ya que se nos quedan pálidas con el volumen y la importancia que tienen algunos otros temas. Así que yo creo que es bueno que lo intercalemos para que no nos vayamos solamente a lo anterior, con lo que siempre hemos cargado, porque encima de todo eso hay otro buen poco más que necesitamos también llevarlo en los calendarios, en las cosas. Y más que nada, y perdona que lo voy a decir porque me voy ya, ¿verdad? Y Ángeles me conoce por la vehemencia. Y algo que nosotros, en busca de las reivindicaciones, hemos querido educar la acera de enfrente. Yo creo que muchas veces partimos de lo que reflejamos en el otro y comencemos a defendernos nosotras, a buscar las competencias que nos hagan más eficientes en nuestros derechos, a hacer que las mujeres comencemos a interiorizar que podemos, que hacemos las cosas y que no necesitamos rogarle a nadie para que nos dé lo que tenemos total y absolutamente derecho, a que comencemos a empoderarnos y a luchar por eso, porque ningún juez, ningún Estado nos va a decir a nosotros correctamente las cosas que necesitamos. Así que es hora de pasarse de la denuncia a la acción, comenzar a decir, no, esto no es posible y esto sí es posible, porque somos la mitad de la población mundial. Y yo creo que el día que nos empoderemos de ello, podremos cerrar muchas cosas para que las cosas comiencen a cambiar. Y eso lo incluye todo. Una publicidad que no hace daño. Somos la que más manejamos la publicidad y donde todos los comercios tienen el foco. El día que digamos, no compramos eso porque nos agrede, porque no estamos de acuerdo con la forma en que nos proyecta,
en ese mismo momento van a tener que cambiar. Tenemos que pasar a la acción, tenemos que pasar a ejercer nuestros derechos y el poder que tenemos. Una compañía que no nos representa, no la compremos. Un partido político que no hace lo que necesitamos por el bienestar de nosotros y de nuestra familia, no votemos por ello. O sea, hay que comenzar a educarnos en base al poder que tenemos para cambiar las cosas. Y eso es lo único que quería decir antes de irme. A mí no me importa quién friegue y quién no friegue o quién se crea el dueño de la casa. Yo sé lo que soy y eso es lo que yo quiero que cada mujer sepa, qué tan importantes somos. Eso es todo lo que quería decir. Un abrazo. Gracias. Gracias, Xiomara. Muchísimas gracias por estar. No sabes cómo te lo agradezco. Me van a disculpar porque de verdad que debo irme. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Bye. La verdad, hay cosas que tenemos que empezar a hacer ya con la acción. En Hay ese una manito sentido, levantada allí. sí, tenemos a... No tiene nombre. No tiene nombre, pero... ¿Estás muteado? ¿Muteada? Ahí. Ahí. No, perdón, fue sin querer. Era para saludar, era para agradecer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Claro. Ya nos vemos. Ya tenemos a Gisela Guay de Argentina, mi querida compañera, estás allí. Hola, qué gusto tenerte. Qué gusto tenerte, sí. Un gusto enorme como tener a cada una de las que están, por supuesto, a cada uno. Pero estas compañeras, hace mucho que no nos vemos, hace mucho que no intercambiamos y nos queremos mucho. ¿Cómo estás, Gi? ¿Qué te pareció esta conversación que hemos tenido, que tenemos a esta genia? Gracias, María de los Ángeles. Es solamente pasar a saludarlas y aprovechar para ver las 2 minutos. Lamentablemente no me pude conectar desde un principio, así que bueno, pero como vos decís, una se extraña y quiere estar presente en cada una de estas iniciativas, ¿no? Te vamos a pasar, si querés, tenés interés, te pasamos la tertulia de hoy, que está todo grabado, y sé que ustedes allí en este país hermano la aprecian, porque sabemos del interés que tienen por este tipo de conversaciones, que nosotros las llamamos más conversaciones que tertulias, pero que va a estar a disposición. Un abrazo grande a las compañeras de Argentina. Bueno, si no tenemos más consultas, le pedimos a la doctora Graciela Fernández, nuestra presidenta de la Alianza Cooperativa de las Américas, que nos haga el cierre de este evento del día de hoy. Te escuchamos, Gracielita. Bueno, realmente estoy impactada. Hemos sentido muchas cosas. Como es mi manía, tomado acá los apuntes de todo lo manifestado. Es decir, a nosotros no nos llama la atención desde Uruguay sentir lo que ha volcado Toana. Eso es una cuestión que estamos acostumbradas a escucharla, acostumbradas a sentir ese desarrollo muy natural que va iniciando lentamente y termina como terminó hoy, con ese fantástico video y además con esa frase estupenda de Lamas. Creo que lo que se ha volcado hoy son los insumos necesarios para todas nuestras compañeras, para que tengan esa información y formación necesaria. Nosotros estamos sintiendo en marzo continuamente el tema de equidad de género. Naciones Unidas ha sido muy fuerte en su planteo: sin la igualdad de género no habrá un desarrollo sostenible. No solamente no van a poder cumplir la Agenda del 2030 por varios de los temas
que no han logrado avanzar, como puede ser el cambio climático, el hambre, etcétera, sino el tema de igualdad de género. Y han marcado fuertemente el tema de la falta de justicia social y la tasa elevada que continúa la última ficha de la OIT marca la tasa elevada de mujeres que continúan en el 2022, más de 4,5 millones de mujeres en el continente americano no han podido volver a ser empleadas durante estos 2 brutales años de pandemia. Pero además no podemos dejar de ver cuál es la situación de la mujer en nuestro continente americano después de esta brecha brutal de atraso sucedido en estos 2 años. Éramos el continente más desigual, hoy estamos enfrentados a una brecha profunda de un atraso y retroceso, donde las mujeres y los jóvenes son los más afectados. Nuestras mujeres que en el continente no han tenido derecho a la salud, no tienen derecho a la seguridad social, no tienen derecho a un sistema de cuidados. Son pocas las legislaciones en el continente americano que tiene presente el sistema de cuidado. Yo creo que Andrea resumió desde la mirada histórica que me parece clave que la tengamos en cuenta. Porque la mirada histórica nos da una guía a nosotras para nuestras agendas. Y ahí viene mi mirada del movimiento cooperativo. Si hay declaraciones internacionales que han tenido incidencia en este tema, que hay gente que dice, sí, pero las declaraciones internacionales en esa agenda histórica gradual que venía mostrando y que fue creciendo sin alcanzar, por supuesto, y seguimos esperando, como dice Tuana, pero digo, esa agenda nos ayuda para pedir políticas públicas, esa agenda nos ayuda para darnos visibilidad. Y yo acá desde el movimiento cooperativo saludo y me alegro profundamente que esté Gisela. El movimiento cooperativo, en esa mirada de lograr declaraciones, aportes, que creo lo que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque eso significa compromiso. Si como movimiento cooperativo hablamos de los principios de igualdad del movimiento cooperativo, si el de equidad de género está entre nuestros principios y valores, eso significa que nosotros tenemos un compromiso cooperativo. Y el compromiso cooperativo debe aparecer en nuestras cooperativas de todas las clases que están presentes en la economía. Fíjense en qué puerta tenemos nosotros para aterrizar el compromiso de un trabajo decente para las mujeres, que nos comprometimos en la OIT, de un trabajo digno, la no violencia, como hizo cooperar a Argentina con su comisión de género en una declaración que logró transversalizar todo el continente. ¿Por qué no sumamos más declaraciones? ¿Por qué no sumamos más compromisos sobre papel con tinta y firmado, en donde pongamos y traduzcamos en nuestras leyes cooperativas, en nuestros estatutos cooperativos y en la diaria cooperativa? Insistamos que los principios y valores cooperativos deben traducir en la acción diaria el tema de equidad de género. Pero la acción diaria lleva a que hay que comprometerse y que hay que hacer un compromiso. Entonces, yo te agradezco realmente, Andrea, creo que has dado un material importantísimo. No me asombra, lo vuelvo a decir, todas las veces que se escucha Tuana es lo mismo, digo, uno queda entusiasmado, queda con material suficiente para avanzar en estos temas y claro, yo lo llevo hacia la mirada cooperativa, hacia los emprendimientos económicos de nuestras empresas cooperativas, porque estoy realmente convencida que sin la autonomía económica de las mujeres, muchas de estas cosas son muy difíciles de cambiar. No digo, y lo tengo claramente presente, no digo que la autonomía económica sea todo, no lo digo, pero es relevante.
tengo autonomía económica, tengo 65 años, tengo formación universitaria y gremial desde los 28 años de vida. He sufrido violencia de género como todas las que están acá. Todas han sufrido discriminación y violencia de género. Y sigo sufriendo la culturización que me metieron encima, que me lleva a tomar decisiones marcadas por esa falta de equidad de género. Entonces, Andrea, muchas gracias realmente. Gracias a FUC por darnos esta oportunidad. Gracias, Marisol, porque CUDECOP sea la casa siempre de todas nosotras y podamos intercambiar. Gracias a todas las compañeras que están presentes. Creo que la gallina come de a granos y todos los días vamos picoteando y sumando y haciendo lo que hoy decía Andrea, pongamos en cada uno de nuestros lugares ese granito. Y cuesta mucho estropearle el cumpleaños a la abuela o a la tía o a quien sea. Claro que cuesta mucho. Claro que cuesta mucho, porque es muy fácil cuando estamos todos los feligreses juntos, pero cuesta mucho. Entonces, muchas gracias. Realmente a mí me encantó. Quiero agradecer a Claudia Delicio, que siempre nos acompaña en esta propuesta. Me parece importante quienes trabajan en los institutos de las políticas públicas que tengan su oreja. Me parece que eso es un tema importante. Y siendo Claudia una mujer de derecho, coincido con ella que el derecho está muy flechado, sumamente flechado, y supongo que para las señoras juezas y el desarrollo en judicatura, y hemos visto y vemos todos los días sufrir a muchas de ellas como hemos sufrido muchas de las abogadas ejerciendo el derecho. Así que un gran abrazo, Andrea, gracias por tus aportes, gracias mi querida Ángeles, Gracias. como siempre, gracias Marisol y gracias a todas las que están. ¿Qué te podemos decir, Gracielita? ¿Qué te podemos decir? Gracias, Graciela. Como siempre, como siempre. Acá estamos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a cada una y a cada uno de los que están. Gracias, Estefanía, que te veo ahí, que desde allá lejito debes estar. Muchas gracias por estar. Agradecer, creo que me olvidé hoy al inicio de agradecer a Alicia, que se iba apurada, pero sé que debe andar conectada por ahí. Agradecer a cada uno, agradecer a mi gente de la FUC, a Cecilia, a Romina, al mi cómplice Jorge Cartagena, que siempre está disponible para darme una mano. Un abrazo, Jorge. Ese gran hombre que nos acompaña, sé que estaba Rubén también por ahí. Sí, Alicia, Silvana, que estuvo de acá dándonos una mano enorme. Así que agradecer a Margarita, a todas las compañeras de género que estuvieron. El apoyo que bueno, a Ceci, por eso la nombré, a Cecilia, que es nuestra comunicadora de la Federación. Así que nos queda esto. Y Giselle, de nuevo, beso enorme del otro lado del río. Agradecer, por supuesto, a cada uno y a cada una de las que están. Esto intentó ser un granito de arena para que cada vez sumemos más, para que cada una de nosotros nos sientamos más fuertes, que cuando estamos más flojas, de repente sepamos dónde podemos, a dónde podemos acudir, dónde podemos escuchar una palabra de aliento. A veces se nos hace muy difícil, pero sabemos que dentro del cooperativismo tenemos mujeres increíbles que han hecho un camino enorme, que nos han marcado a nosotros y que seguirán marcando las generaciones que vienen, y en eso, por supuesto que tengo a muchachas jóvenes que espero que sigan ese camino, y estoy hablando de Estefanía, de Romina, de Cecilia, de tanta gente que nos puede acompañar para que esto no decaiga, y que sabemos que vienen vientos que van a ser fuertes, que nos van a querer tumbar, pero el cooperativismo es uno solo, y el cooperativismo tiene que ser cada vez más fuerte, y las mujeres dentro del cooperativismo cada vez más fuertes. Así que un saludo enorme, unas gracias enormes, y Marisol, te dejo a vos el cierre. Bueno, gracias a Andrea, por supuesto. Andrea, por supuesto, que es el primer gran agradecimiento por darnos
esto que decía Graciela, cada vez estos granitos de arena y estos pasitos que vamos dando, que nos sirven como insumo, nos van a seguir sirviendo como insumo, en esto de que si construimos juntas es mejor, y en esto de que cuando hablamos de la sororidad, es esto donde lo expresamos, estando juntas en este mismo camino, transitando cada una en su accionar, pero sabemos que vamos hacia el mismo lugar. Siempre que tengamos claro que vamos hacia el mismo lugar, vamos a seguir avanzando. Y gracias de nuevo a todos y todas quienes nos han acompañado en el día de hoy. Arriba nosotras, las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias por Chao, invitarme. Claudita. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Un abrazo. Chao, Marga. Chao, Marga. Chao.